Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo número 15 y les vamos a hablar sobre la región superior o diafragmática. Nuestro grupo está conformado por Triviño Quijije Carla y López Mero Nayeli. El diafragma es un músculo delgado y aplanado. La cúpula diafragmática es muy irregular. Su parte media es aponeurótica o tendinosa, llamada centro tendinoso. Separa a manera de tabique transversal la cavidad torácica de la cavidad abdominal y desciende mucho más por la parte posterior que por la parte anterior. Tiene su inserción con la porción vertebrales, las porciones torácicas, la porción sifoidea y la porción costal. En la porción vertebral, sus ligamentos son arqueados medial y lateral. Arcos lumbocostales, cuerpos de las vértebras, ligamento 1 a ligamento 3. La porción torácica es la base del apéndice sifoides detrás de la duodécima costilla con el ligamento arqueado. En la porción sifoidea, la cara posterior de la apófisis, el proceso sifoides. Y en la porción costal, sus superficies internas de los cartílagos costales inferiores y costilla séptima a duodécima. Sus inserciones costales se dividen en inserciones condrocostales e inserciones intercostales. La inserción condrocostales es la séptima, octava y novena costillas. Están constituidas por lengüetas musculares y la cara posterior del extremo externo de los cartílagos. Las inserciones intercostales es la décima, undécima y duodécima costillas. Algunos fascículos se insertan en la cara interna del extremo inferior de la costilla. La mayoría de las fibras se originan en los arcos fibrosos. La constitución anatómica. El centro frénico ofrece estructura de los verdaderos tendones. La cinta oblicua y la asiforme se origina por la parte de atrás más posterior de la hojilla derecha y el linfático del centro frénico es muy rico en vasos linfáticos. Orificio del diafragma. Está constituido por el orificio de la vena cava inferior, orificio esofágico y orificio aórtico. El orificio de la cava inferior está situado en el mismo centro frénico. El orificio esofágico está situado a la altura de la duodécima dorsal y el orificio aórtico se encuentra por debajo del orificio esofágico. A continuación, mi compañera Carla. El orificio de la vena cava inferior. Este está situado en el mismo centro frénico, en la unión de la hojilla media con la hojilla derecha. Tiene una forma irregularmente cuadrilátera y ofrece, por lo consiguiente, 4 bordes, como lo podemos observar en la diapositiva. Tenemos el borde antero interno, que está señalado con la letra A, el borde antero externo, que está señalado con la letra B, el borde postero interno, que está señalado con la letra C, y el borde postero externo, que está señalado con la letra D. El borde antero externo está circunscrito por la cinta asiforme o cinta semicircular inferior ya descrita. El borde postero interno está situado o formado por la cinta oblicua o cinta semicircular superior. Y el borde antero interno está constituido por las fibras más internas y esta es la última cinta que se dobla sobre sí. Y el borde postero externo está limitado por un fascículo de dirección hacia abajo y hacia afuera. Siguiente diapositiva. Los orificios de los pilares en el diafragma están atravesados en sentido longitudinal por vasos y nervios, desde el tórax que desciende en el abdomen o esplénicos mayor que se encuentra también en el menón y la vena lumbar ascendente.
y el gran simpático, como podemos observar ahí en la diapositiva. El gran simpático pasa por el lado externo del pilar del segundo correspondiente entre este y las fibras que se van a insertar en el arco del polo. El esplénico mayor pasa entre el pilar principal y el segundo pilar, y el esplénico menor pasa entre el pilar primero y el segundo, parecido al primero, igualmente. Y el lumbar ascendente pasa a veces con el esplénico un poco por debajo del mismo y a veces con el gran simpático. Siguiente diapositiva. En sus relaciones encontramos como es cara convexa o superior, los pilares y la cara cóncava inferior. En la cara convexa, el pericardio está en relación con la hojilla anterior del centro frénico, del que sobresale ligeramente hacia la izquierda y al que adhiere por la parte anterior, de lo menos de una manera íntima. El diafragma se halla en relación con la pleura y por medio de la pleura con la base de los pulmones. Los pulmones no se extienden hasta la circunferencia del diafragma. Entre esta circunferencia y el límite externo de la base de los pulmones, una porción del diafragma que está en relación inmediata con las costillas. En lo que es la cara cóncava, está cubierta en toda su extensión por el peritoneo, excepto a nivel del borde posterior del hígado. Por medio del peritoneo, la cara inferior del diafragma está en relación sucesivamente, yendo desde derecha a izquierda con la cara convexa del hígado, y con la tuberosidad mayor del estómago y con la cara externa del brazo. En lo que es sus pilares, están en relación por su cara posterior con la columna vertebral. Se hallan primero con el páncreas y con la tercera porción del duodeno que los cruzan en dirección transversal. Segundo, con los vasos pancreáticos y los vasos renales que los cruzan igualmente de dentro a fuera. Y tercero, con los ganglios semilares derecho a izquierda que descansan cada uno sobre el pilar correspondiente. Siguiente diapositiva. Lo que es su inervación, el músculo del diafragma está inervado por los nervios frénicos, ramas del plexo cervical profundo y recibe en concepto de nervios accesorios y algunas fibras muy delgadas procedentes de los 6 últimos nervios intercostales. Lo que es sus vasos, el diafragma recibe arterias de 3 orígenes principales. Primero de la mamaria interna, segunda de las mandiantínicas posteriores y tercero de las diafragmáticas inferiores. En lo que es la rama de la mamaria interna, se divide en 3 ramas. Primero por la rama abdominal, que sigue la dirección del tronco principal y desciende verticalmente para llegar a la cara posterior del recto mayor después de haber pasado por la fisura comprendida entre el fascículo cifoideo y el primer fascículo costal. Segundo, por la rama torácica, que suministra las intercostales anteriores de los últimos espacios. Y tercero, por la rama diafragmática, que camina entre el músculo del diafragma y la cara inferior de la pleura diafragmática. También encontramos lo que es las ramas de las arterias mediastínicas, que nacen de la aorta torácica y son delgadas y se distribuyen en el nombre de arterias diafragmáticas posteriores inferiores por los pilares del diafragma. Y por último, las arterias diafragmáticas inferiores, y que estas se separan en la aorta y ora aisladamente por un tronco común inmediatamente por encima del tronco celíaco. Siguiente diapositiva. Su acción, que es un músculo esencialmente inspirador, y la porción del centro del frénico que se adhiere del pericardio puede considerarse casi como inmóvil, a causa de la continuidad del pericardio con el ligamento suspensorio del corazón. Cada fascículo del músculo representa un arco con la concavidad dirigida hacia abajo de cuyas extremidades, que corresponden a este punto central inmóvil, y que pasa que la otra extremidad va a insertarse en un punto variable de la base del tórax.
Siguiente diapositiva. En sus variedades, algunas veces se observan fascículos carnosos en dirección oblicua, que pasan en ocasiones por delante y en otras por detrás de la aorta. Los fascículos provenientes de la duodécima costilla pueden faltar. Por el contrario, existe muchas veces un fascículo supramonario que toma origen de la sexta costilla. Siguiente diapositiva. Aquí también, profe, le dejamos un video de cómo funciona el diafragma para que usted lo pueda observar. Esto fue toda nuestra exposición. Ahí en la diapositiva queda el video y muchas gracias.